tal, queridos hermanos? Bueno, sean bienvenidos a este primer podcast donde vamos a estar hablando acerca de temas relacionados a la palabra de Dios, a la congregación. Nosotros somos CC Vida Cava y bueno, estamos contentos de poder iniciar este segmento. Así que bueno, hoy traigo a un invitado muy especial, el cual es el pastor principal de la iglesia CC Vida Cava. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. Te puedes presentar, decirnos quién eres, cuánto tiempo tienes acá en Argentina, de dónde sos. Bueno, yo no sé si soy invitado porque soy el pastor de la iglesia. Tengo acá 8 años en Argentina, soy de Venezuela y estoy con la iglesia desde su fundación. Ya tenemos 2 años y bueno, aquí estamos. Bueno, agradecido con el Señor por esta oportunidad, por estar acá. Y bueno, esperamos que este sea el primer podcast de muchos, el cual vamos a estar realizando. La verdad que Así. el mes de julio fue un mes especial, así como creo que son cada uno de los meses donde podemos hablar y charlar acerca de la palabra de Dios. Y el tema del mes de julio fue, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Exacto. Un tema que la verdad que impactó, creo, muchas vidas de nuestra congregación, los hermanos de nuestra congregación, y también, bueno, las personas que nos pueden seguir por streaming pueden ahí seguir la serie. Pero entrando en tema, hablando de ese título de Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿tú crees que la iglesia está dejando su yo y dejando que esa frase realmente sea parte de su vida? O sea, ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué piensas tú acerca de esto y cómo la iglesia lo está llevando el día de hoy? Yo creo que vivimos en una época donde se practica todo lo contrario, incluyendo en la iglesia. Todo lo que hacemos es para que nos miren, todo lo que hacemos es para que nos reconozcan. Y esa frase quizás la vemos en la iglesia como un cliché, Sí. ¿verdad? Bueno, muestre un botón en las redes sociales. Hoy ahí decía mi esposa cuando estaba predicando que lo que se ve en las redes sociales no es lo que se vive realmente, y muchas veces proyectamos una familia ideal, una persona exitosa, y ese querer proyectar, ese querer em, que nos vean, es todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces la idea de esta serie es como tomar conciencia de ello, del cristianismo es la ruta contraria a la que estamos yendo, Entiendo, claro. a lo que la sociedad está yendo, y que por ser la ruta contraria no quiere decir que sea peor que lo que estamos viendo, porque el hecho de estar mostrando lo que no somos tiene sus implicaciones, sus consecuencias fuertes, ¿no? Y lo que nos invita a esta serie, o lo que nos invitó a esta serie, es mirar la vida de Pablo, la intensidad de la vida de Pablo, cómo Pablo vivió su vida a pesar de las persecuciones, pesar de todo lo que él vivió, la vivió plenamente. Y esa plenitud la encontró en la negación, no la encontró en la exposición o Claro. en la admiración de los demás, sino en la negación de sí mismo, la encontró en Cristo. Ok. Podemos decir que la vida del apóstol Pablo, cuando la vemos en hecho, el hecho de él poder llegar a decir, y que creo que debería ser el sentir de la congregación y de nosotros como cristianos, es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tiene que ser como una meta que nosotros nos tenemos que plantear. Puede ser el hecho de que nosotros en algún momento de nuestras vidas sea el momento en que nosotros decidimos recibir al Señor y decir con convicción, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es decirle a la humanidad, yo no voy con la corriente y yo no me dejo guiar por lo que esta vida me dice, sino que yo me dejo guiar por lo que Cristo hizo, está haciendo y lo que va a hacer en nuestra vida, porque fuimos transformados por medio de ese sacrificio que Él hizo. Entonces, yo creo que cuando yo escuchaba esas predicaciones y este tema es nosotros decir, yo quiero despojarme de todo y que Él sea lo principal que yo tengo en mi vida. Claro, más que una meta es la vida cristiana. O
sea, no podemos vivir cristianamente o no podemos vivir guiados por el Espíritu Santo o no podemos vivir de acuerdo a la palabra si no nos negamos. Claro. No podemos encontrarnos a Cristo si no nos negamos. O sea, para encontrarse a Cristo hay que negarse. Entonces, es la vida cristiana. En su totalidad es la vida cristiana. Muy bien. Nosotros tuvimos una serie de 4 predicaciones, en la cual tuvimos a un predicador, Misionero un invitado. misionero invitado, pero vamos a hablar acerca de esas predicaciones que tú nos pudiste dar. Y las predicaciones que tuvieron como título conversión, respondiendo a tu llamado y el mejor trato de tu vida. Fueron como los títulos o las referencias acerca de cada una de esas predicaciones. Y hablando de eso, de la conversión, quisiera que nos hablaras un poco acerca de ti. Si tú te acuerdas cuándo, cómo y dónde fue tu conversión. Sí, claro, me acuerdo completamente. Yo creo que la conversión es un proceso, ¿no? Pero me acuerdo la primera vez que yo decidí en mi cuarto entregarle mi vida al Señor. No entendía nada, simplemente fue una convicción que dije, no, ya, voy a seguir del Señor, pase lo que pase. Fui un poco rebelde porque, bueno, a pesar de que vi la mano de Dios, porque mi conversión fue a través de mi hermana, vi cómo Dios fue transformando la vida de mi hermana, sobre todo la enfermedad que estaba sufriendo, la sanidad. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter en este cuarto y voy a empezar a leer una Biblia que le habían regalado a mi papá, ¿viste? Como Dios va obrando. Mi papá era piloto de helicóptero y yo, ¿Y era cristiano tu papá en ese no, momento? mi papá no era cristiano, mi Ah, ok. papá lo bauticé yo después. Ah, ok. Fue una Biblia que Pero le en la Biblia que regalaron. le regalaron a él un compañero de vuelo, Ok. que ambos eran pilotos, fue el que le enseñó a pilotear a papá. Era cristiano y le regaló una Biblia. Entonces, mi papá tenía esa Biblia ahí arrumada, Llevando polvo. llevando polvo. Entonces, yo agarré esa Biblia y dije, bueno, voy a ver si esto es verdad. Y empecé a leer. Yo dije, voy a leerla completa, pero empecé a aburrirme con la genealogía, Con números con números, con Levítico. Yo recuerdo que no creo que llegué a terminar el Pentateuco. Entonces miré hacia arriba y le dije, no, Señor, entra en mi vida, sea lo que sea. Claro. Yo después te sigo, Después, después hago un discipulado. pero reconozco que fue un proceso donde el Señor me estaba llamando, yo creo que antes de conocer inclusive al pastor que fue el que me hizo el llamado, yo asistí a la iglesia católica y le tenía un terror al infierno, porque el cura Sí. siempre hablaba del infierno y que del purgatorio, y yo le tenía un terror, pero cuando escuché la palabra de Dios fue un campamento, yo sentí que tenía que averiguar, y bueno, fue en mi cuarto cuando Dios se me presentó, el Señor se me presentó, porque yo creo que la conversión, como lo dije en la prédica, es un encuentro, no es una oración ni un repite una oración, sino es un encuentro con el Cristo vivo y que tú decides, bueno, Señor, vamos a, yo quiero que seas Señor de mi vida, quiero seguirte, así fue mi conversión y bueno, hasta acá. Claro, no, qué interesante el ver cómo Dios trabaja de diferentes formas. Yo te puedo hablar así un poco por encima de lo que fue mi conversión. Recuerdo, y creo que es un punto de inflexión para todos los que somos cristianos, el hecho de cuando nosotros pudimos recibir al Señor, cómo fue tu vida antes, después, y ese punto de inflexión, recuerdo que fue un 11 de marzo del 2012. Venía de una fiesta, ya había escuchado mucho acerca del Señor, había personas que, incluso como anécdota, la persona que me invita a la iglesia, que era un jugador de voleibol muy bueno, y yo jugaba voleibol con ellos, después que yo así comencé a asistir a la iglesia, él se aparta. Ay, Sí, él me invitó y yo digo que fue el instrumento de él y otra chica, una muy buena amiga que justamente está acá en Argentina.
Me invitaron y fue constantemente la invitación, pero anda a la iglesia, pero anda a la iglesia, Dios tiene un propósito para ti, Dios te quiere, pero y siempre fue eso. Y recuerdo que un día, bueno, no, saliendo de una fiesta, pasé por enfrente de la iglesia y bueno, ellos me vieron, yo siempre huía a ahí donde estaba la iglesia, pasaba por otros lugares, pero ese día, bueno, tenía que pasar por esa zona y bueno, me invitaron ahí a sentarme, incluso me senté del lado de afuera y bueno, el pastor predicó acerca de Jonás, había toda una actividad, o sea, disfraces, había teatro, pero ese momento fue en donde yo dije, sí, yo creo que, y escuchando la predicación de Jonás, como él no le hizo caso a lo que Dios le estaba enviando y lo llevó y lo tragó el pez, y yo decía, yo me encuentro ahí en el pez. Estoy ahí porque siento que Dios me ha llamado muchas veces y yo le he dicho que no. Yo le he dicho que no. O sea, fue en el momento, fue lo que como yo lo fui tomando. Y bueno, Señor, yo te quiero seguir. Claro. Y en ese momento hice, bueno, la decisión de fe, me invitaron a orar y fue un cambio total. Este fue como el día cero y el día uno ya yo dije, no, necesito cambiar. Bueno, y cambiaron muchas cosas, pero Claro, porque la conversión es un encuentro y lo que le sigue es una relación. Y la relación es lo que va transformando tu vida a la medida que vas teniendo esa relación con Jesús, lo vas conociendo, y todo por la fe, ¿no? claro. Sí, no, no, fue interesante mucho esta primera parte de esta serie de Ya yo no vivo yo, la conversión, bueno, y estudiamos la conversión de Pablo, Del apóstol Pablo. del apóstol Pablo, de cómo fue, y yo creo que muchas personas se sienten identificadas con la conversión del apóstol Pablo porque son personas, yo no me sentía así, pero sí he escuchado muchos testimonios donde la gente son perseguidores a la iglesia, donde ellos son los que juzgan, donde ellos son los que señalan, ellos son los que constantemente le están colocando trabas a las personas que son cristianas y después llegan. Y es impresionante ver cómo la persona en principio se siente tan mal porque dice, yo era de los que los perseguía. Yo era de los que cuando pasaban le gritaba cosas para que se sintieran mal. Los que hablaba con quien pudiese hablar de que todos eran unos ladrones, de que todos eran unos chorros, de que todos eran y cualquier cantidad de cosas. Entonces, Sí, sí. la gente se siente a veces, muchas veces se siente identificada con el apóstol Yo, Pablo. yo creo que todos tenemos algo de Pablo, ¿no? Porque el ego mismo, fíjate, Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero antes de la conversión es todo lo contrario. Yo soy el que vivo, Cristo no existe, o Claro. yo soy el que vivo, Dios no existe, o yo soy el que vivo y mi religión es lo único que salva, etcétera. De todos tenemos algo del apóstol Pablo, pero cuando Cristo llega a tu vida, todo eso se desploma, todo, todo, todo. Una conversión real es un encuentro real con Jesús. Claro. Sí. No es, no es que yo saco la lógica y digo, ah, bueno, esto es lo que me conviene, voy a hacerlo porque me conviene. Mucha gente lo hace, mucha gente va, no, bueno, yo voy a entrar a la iglesia porque me gustó la chica, o porque esto me conviene, o porque verdaderamente aquí, o como en las cárceles, cuando yo estuve en el ministerio carcelario, no, yo voy a estar en el pabellón de los evangélicos porque aquí no Medio violento. violencia. Sí, hay gente que lo hace por conveniencia, pero la conversión real es un encuentro personal con Jesús. Claro. Sí, es un punto de inflexión en la vida de la persona donde comienza a cuestionarte muchas cosas y comienzas a darte cuenta de cosas que estabas haciendo posiblemente mal. Y bueno, y esa relación con el Señor comienzas tú a darte cuenta de lo que realmente importa, que es Él. Y por eso es que en la prédica hablamos de la iluminación, que después del encuentro con Jesús hay como que una iluminación. Bueno, Pablo tuvo una iluminación de tal manera que lo dejó ciego. Sí, Pero generalmente nosotros empezamos a ver la vida desde otra perspectiva, de la perspectiva de Dios, y eso lo trae la conversión. O sea, si no hay conversión, tú sigues viendo la vida igual como la venías viendo. Pero cuando tú te conviertes y andas en el camino del Señor, empiezas a ver la vida desde otro punto de vista, desde el punto de vista divino, es lo que Él te está mostrando. Entonces, no solamente hay un encuentro, sino que también hay una iluminación. claro. No, es interesante todo el tema y la verdad que fue de mucha edificación y creo que muchas personas de nuestra congregación, bueno, se sintieron así, identificadas con el apóstol Pablo. También ver esa perspectiva acerca de, porque muchas veces te recibes al Señor y no entiendes mucho de dónde viene el cambio. Tú dices,
no entiendo mucho cómo comencé o cuándo fue que comencé a ver la vida desde otro punto de vista. Y es porque, bueno, comenzaste a tener la iluminación, comenzaste a tener esta relación más íntima con Jesús, comenzaste a leer la Biblia, lo cual ella penetra y ya te edifica, ya te guía, es tu guía. Entonces, cuando comienzas a ver toda esta cantidad de características, comienzas a sentir y ver las cosas desde otra perspectiva. Claro, Y entonces, bueno, estudiando la vida del apóstol Pablo, que vemos cómo fue su conversión y todo lo que pasó, porque no solamente es su conversión, sino después todo lo que él vivió y cómo pasó de ser el perseguidor a ser aquel que predicaba y que sentó muchas, por así decirlo, las bases de lo que somos hoy, exactamente, que nos entregó la teología cristiana. lo que nos entregó la teología cristiana. Hablando de la segunda, lo que fue la segunda predicación, que era respondiendo a tu llamado, Ujú. hay una pregunta que me hizo, o que le preguntamos a alguna hermana, que qué era lo que más le había llamado la atención acerca de esta predicación, y nos dice, ¿cómo puedo saber cuándo Dios me está llamando? Sí. Mira, en la conversión, vámonos a la predicación anterior. En la conversión hay un encuentro con Jesús, hay, hay una iluminación, es decir, empiezas a ver la vida desde otra perspectiva, todo te cambia. De- en estos días estaba hablando con alguien, con una persona que me dijo, desde que yo conocí al Señor, yo era Mm, ejecutivo de ventas de una empresa, y tenía que estar yendo para fiestas y bebiendo y haciendo cosas que para mí eran normal, pero cuando yo recibí al Señor, ya no era normal, yo me sentía mal. Entonces yo tenía que ver cómo manejaba mi vida. Y entonces lo hablé con mi jefe, y mi jefe me dijo, no, tú tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces tuve que tomar una decisión, o dejar la empresa o seguir al Señor. Y bueno, siguió el Señor. Entonces uno ve la vida desde otra perspectiva, porque lo que antes te provocaba ya no te provoca, lo que me explico. Entonces hay un, hay un, otra perspectiva de vida, pero hay también un, una disposición del corazón distinta, ¿sí? sí, Eh, ya, ya hay como en tu corazón, como dice la palabra, que el Señor nos da un corazón nuevo. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando ves un cristiano, una persona que es creyente, que es seguidora de Cristo, no les ha hablado ni nada, tú sientes que hay una sí, afinidad, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, hay una renovación del corazón. Este, cuando ya estamos en Cristo, que no sabemos nada, pero estamos allí, estamos con una relación con Jesús, Jesús no solamente nos, nos da la salvación y renueva, nos reconcilia con Él, sino como dice Romanos, Pablo en Romanos, a los que antes conoció. Ya el Señor nos conocía de antemano, desde antes de que nosotros naciéramos, ya el Señor tenía una relación con nosotros. Eso es un misterio, Sí. ¿verdad? Un misterio, pero es así, ya el Señor tenía una relación con nosotros. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Eso es nuevo porque eso no lo prediqué, pero Claro. se me está ocurriendo ahorita. También los, también los predestinó. Y predestinar es, la palabra ahí es priorix, o sea, es colocar un horizonte. Como en palabras del mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que este, él preparó de De antemano antemano. las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, nos conoció, tuvo una relación en la eternidad con nosotros, nos colocó buenas obras y después nos llamó, Ok. ¿verdad? Dice, a los que antes conoció también predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó. En el momento del llamado es la invitación. Entonces, cuando Dios te hace la invitación, te la hace desde la relación que has tenido con Él en la eternidad. No es que tú eres preexistente, es Claro, que Dios conocía quién claro, era en la ¿quién eras? eternidad. Eh, es, es un poquito, es Sí, misterioso, es ¿verdad? complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestro ADN, es decir, en nuestro diseño como personas, ya Dios había puesto qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, cuando Dios te invita, hay una pasión por aquello que quieres hacer. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces,
¿Cómo conozco yo? Bueno, cuando se enciende esa pasión. Hay cosas que yo hago que las hago con gusto, páganme o no me paguen. Yo las hago porque amo hacerlo, me gustaría hacerlo. Allí es donde uno encuentra ese priorizo o esas obras que de antemano Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en una empresa en Cerámica Carabobo, era electricista industrial, y un domingo en la iglesia fue el trío de Benecer, cuando íbamos Ok, a hacer eh, promociones, promociones, el sí. Instituto Bíblico. Y en la promoción, los que fueron a promocionar cantaron y predicaron. Y yo dije, no, yo quiero ser como ese muchacho que está predicando. Era Arturo Líbano, el pastor Ah, tuyo. sí, Fue el pastor tú del fuiste vigía, pastor, sí. sí, el vigía con él. Era Arturo Líbano el que estaba predicando. Y yo dije, no, yo quiero predicar como Arturo. Quiero. En ese entonces Arturo no predicaba tan largo como predicaba ahora. Como después. Yo, yo quiero predicar como Arturo. Entonces, pero eso como se encendió la llama en mí, yo todavía. Y había otra cosa que cuando yo escuchaba Radio Transmundial, escuchaba mucho al evangelista Luis Palau, aquí de Mm, Argentina, escuchaba mucho las predicaciones aquí de Argentina. Y en esa época estaba el avivamiento aquí en Argentina. claro. Y a mí se me prendía el corazón y yo decía, yo quiero ser como Palau, dando consejos. Entonces, bueno, ahí uno va descubriendo qué es lo que Dios tiene para uno, ¿verdad? Y mi área es pastoral y la consejería, esa es mi área. Ya yo sé que esa es mi área y no me voy a mover de ahí, porque sé que ese es mi llamado. Yo no sé si con tanta perorata expliqué Sí, no, algo que debería ser corto, pero no, está bueno porque creo que del ejemplo también podemos sacar mucha información mm, también y justo va con la siguiente pregunta. ¿Cuándo sentiste tú que Dios te llamó a hacer, como nos dijiste, lo que estás haciendo en el área, bueno, de la psicología y el área del pastorado? ¿Cuándo sentiste tú que fuiste llamado a, bueno, entiendo que fuiste primero al instituto bíblico y después te sí. graduaste? Entonces, que nos cuentes un poco cómo fue ese llamado, cómo sentiste tú que Dios te llamó a irte al instituto. Bueno, como te dije, a través del trío de Benecer, después, bueno, mis pastores eran muy estudiosos de la palabra, el pastor Stalin Salinas, Jen Angulo, trataban muy bien la palabra, estaban metidos en la Biblia, y eso me gustaba mucho, eran estudiosos de la Biblia. Y después en el Instituto Bíblico de Benecer, pues son muy estudiosos de la Biblia, tú eres egresado de ahí, ¿sabes? Cómo tratamos las escrituras allí, este, pero siempre con aquella inclinación hacia la consejería, hacia el cuidado, hacia mis materias preferidas en Ebenecer fueron la de educación cristiana y la de consejería. Ok, Mientras mis compañeros estaban en griego, hebreo y esas cosas, aunque me gustaban también a mí, pero lo mío era la consejería. la parte de consejo. En ese ¿Y te entonces, gradúas el en el pas área pastoral o como no, como yo me consejero, gradué como educador educador cristiano? cristiano. En Ebenecer no tenía consejería, no sé si tiene ahorita, pero no tenía el área de la consejería. Ok, Pero sí tenía buenos profesores en consejería. Mi profesor en consejería fue Eddie Carbonell, ok, sí. nos mandó así un manual de consejería y todo. Entonces, bueno, eso fue, y decido estudiar y me fui por esa área. Pero si te explico por qué estudié psicología, es otra historia. Claro, Pero lo más importante es que allí es donde me gusta estar. bueno, Y yo creo que, con esto quiero decir sí, que la iglesia debe construirse no desde la necesidad, porque la mayoría de las iglesias se construyen desde como las instituciones. Bueno, necesitamos en este departamento una persona, vamos a buscarla, claro, hacemos selección, no, sino desde abajo. ¿Qué digo yo desde abajo? Desde el llamado personal. Si en la iglesia, Obed, que es mi hijo, está llamado para la adoración y Fran está llamado para la parte artística con el multimedia y todo, pero esa es su pasión, allí es donde deben estar. Pero si no es su pasión, si están allí porque hace falta alguien, eso no está cumpliendo
con el llamado. Aunque el llamado que habla Pablo aquí es más el llamado hacia tener una relación con él y Claro. con Jesús, ¿no? El llamado a la salvación, pero incluye también estas buenas obras en las que debemos andar. Claro, sí, no, sí, Sí. yo también recuerdo, bueno, parte del llamado que tuve en mi vida a la hora de irme al instituto, porque mi pastor y la congregación donde yo recibí al Señor, que es Cristo el Salvador de la Victoria, Ujú. Estado Aragua, mi pastor Jesús Urrieta, siempre fue una iglesia pequeña, pero yo Misionera sí, 100%. desde que comencé a asistir y comencé a ver, yo digo, es una iglesia que se caracterizaba por enviar muchos estudiantes al Instituto Bíblico. Y la misión de la iglesia y la visión era, decía, parafraseando un poco, decía ser una iglesia que sea efectiva bíblicamente en la comunidad donde ha sido establecida. Y decía, una iglesia que alcanza, que entrena y que envía. Y yo creo que cumplía esas características. Ellos alcanzaban, entrenaban y enviaban. Y la iglesia de Cristo del Salvador, una iglesia pequeña, pero que tuvo o tiene muchos pastores que estuvieron en Venezuela en muchas otras iglesias. Y bueno, yo llego a la congregación y tenía compañeros que estaban en el Instituto Bíblico y yo sentía el deseo de no solamente quedarme allí, sino yo decía, yo quiero ir y predicar, yo quiero, y me gustaba mucho cuando mi pastor hacía viajes misioneros. Los viajes misioneros de él eran complicados porque era, vamos a ir a construir una iglesia en Nirgua. Y montábamos los picos y las palas y yo flaquito, así como no, tienen que cargar. Recuerdo una vez nos fuimos a Monay, a un lugar de allá de Venezuela, y digo, no, vamos a construir una iglesia. Bueno, y todo el mundo se había quedado dormido y yo me desperté y ya había llegado el camión de bloques y tenían que ir. Yo habré bajado 2000 bloques, la espalda me quedó y era el primer día. Entonces, todo esto es antes de ir al instituto, pero aún con el dolor de la espalda, aún con todo, yo decía, esto me trae gozo. El poder servirle a las demás personas, el poder servirle a la congregación. Y bueno, y agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de construir esa iglesia que está en Monay, la iglesia, bueno, de Nirgua, estuve allí en la fundación, en la construcción del templo. Y también, bueno, predicando. Y hoy en día hay muchos hermanos acá que los conocí estando allá, nuestra hermana él y todos ellos los conocí estando yo haciendo misiones ahí en Nirgua. Entonces, yo sentía ese llamado hasta que un día le dije al pastor, mi pastor, siento el llamado de querer predicar, de querer enseñar también. Me gustaba, era maestro de adolescentes, de los jóvenes. Y el pastor mío, no te gustaría irte al instituto, porque eso era lo primero que él decía, ¿sí te gustaría? Yo recién convertido, le dije, bueno, no lo había pensado, porque era también el dejar todo, y creo que para vos también fue igual, dejar todo lo que habías construido en tu lugar e irte Sí, a vivir del Señor, porque no digo que todo, pero la mayoría de los que fuimos al instituto, quizás no vamos con muchas promesas, con muchas cosas, y es como que uno llega allá y depende del Señor. sí, Entonces, el llamado creo eh, que nos hace el Señor entendiendo un poco lo que nos explicaste es cuando yo me sentí con ese fervor, con estas ganas y dije, ahí es, ahí es, ahí sí, es. claro. Y bueno, y aquí estoy, 12 años, a ver, de 2012 acá, 12 13 14 casi años después, sigo sirviendo con el mismo ímpetu. Claro. Entonces, y hablando para avanzar de la tercera predicación, dice, el mejor trato de tu vida. Sí, Tú comenzaste con una pregunta y queremos que nos responda un poco. Decía, ¿alguna vez tuviste el mejor negocio de tu vida y por alguna razón se fue? mm, ¿Qué nos puedes decir y así las personas hoy pueden escuchar este podcast acerca de esa pregunta? ¿Por qué te planteaste? yo creo que el ministerio es el mejor negocio que uno puede tener con Dios. Alguien después que yo prediqué me decía, no, pero es que el ministerio no es un negocio. Así era. Y yo, bueno, eso no lo discutas conmigo, discútalo con Jesús, porque Jesús dijo, en los negocios de mi padre. De ahí fue el Claro. tomé lo del negocio, ¿no? Entonces, en los negocios de mi padre, me es necesario estar. Y para tener un negocio, uno tiene que tener una relación, ¿verdad? Uno tiene que estar transando con alguien. Y en la vida, uno vive transando con Dios. O sea, uno vive, el
Señor te dice algo y uno dice, no, Señor, yo esto no lo voy a hacer. Pero ¿por qué? ¿Me explico? Sí. Entonces tomas decisiones, vas tomando decisiones, y hay negocios que yo hice muy malos con Dios. Y no Me, entremos en ese tema porque me comió el gran pez de Jonás muchas veces y me vomitó después en Tarsis. Ay, Dios mío. Igualito. Porque el Señor porque no es es un solo llamado, porque te llama a ser su hijo, te llama a ser parte de la familia de Dios, pero a pesar de que es un solo llamado, ese llamado siempre hay invitaciones que Dios te hace. Son negocios que Dios hace. Entonces, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar, no en los míos, ni en los tuyos, en los de mi Padre. Entonces, para mí el ministerio es un gran negocio, que no es mío, es el negocio de Dios, de la extensión del reino. Porque las cosas de este siglo, de este mundo, lo que vemos hoy, se van a desvanecer completo. Claro. No va a quedar nada. Tenemos un tiempo limitado también nosotros. Tenemos el reino permanece. Entonces es un gran negocio. Un gran negocio que haces aquí. Cuando tú le dices al Señor, no, Señor, yo voy a estar en tus negocios, eso es un gran negocio. Sí. Por eso es que me refiero allí al ministerio o al llamado como un gran negocio, ¿no? Y todos hemos hecho malos negocios alguna vez y nos hemos arrepentido por los malos negocios que nos hacen. Pero, ¿qué hay más valioso que Jesús, que Cristo, que el Señor? No hay nada más valioso. No. De hecho, Jesús tiene parábolas, por ejemplo, la perla del gran precio. El hombre que consiguió una perla y la escondió porque era de gran precio, hablando sobre el valor del reino de los cielos. Es un gran negocio, porque tiene bendiciones en esta vida y en la próxima. Yo no creo que haya un negocio de este tamaño. No lo hay, no lo hay. Así leas las letras pequeñas, no hay No ningún lo hay. negocio que nos ofrezca, que nos dé tanto rendimiento como No lo hay. hay. No, la verdad que es lindo. Y ya para ir cerrando, bueno, si nos está viendo la persona que te habló de que no era un negocio, espero que quede respondida la pregunta. ¿Tú sabes quién eres? Así que bueno, queda respondida, pero para ir cerrando, charlaste acerca de la conversión del apóstol Pablo allí y usaste Filipenses 3:10 cuando él dice que tengo todo por estiércol. ¿Nos podrías explicar un poco acerca de eso? ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza esta frase que, como nos explicaste ese día, nosotros la tomamos como, bueno, sí, como lo que es, pero que era una frase fuerte, una frase Sí, una frase fuerte, en el original es caca, pupú, estiércol, ¿no? Esto es lo que Sí. es una grosería. Vamos, Sí. yo digo que esta es la primera grosería que uno lee en La la Biblia, si la lees desde el original, ¿no? Claro, Porque los traductores suavizan las cosas, ¿no? sí. Porque las cosas que se ven como ofensivas tienden a maquillarlas, a suavizarlas, como aquella frase de Jesús que dijo, aún los perrillos comen debajo de la mesa de los comensales, no era perrillo, era perro. Sí. Pero el traductor, Para para suavizarlo. suavizar la palabra de Jesús, le pone perrillo, y así muchas cosas. Sí. Yo creo que Pablo utiliza esa palabra para decir que no hay nada más valioso como Jesús. Y que si tú comparas a Jesús con todo lo demás en la vida, todo es estiércol. Entonces, bueno, ahí en Filipenses habla de quién era Pablo, de lo importante que era Pablo, era una persona preeminente. Con títulos, con Con dinero. títulos, fariseo, hebreo de los hebreos en cuanto a la ley fariseo, perseguidor de la iglesia, y bueno, que no era Pablo. Pero todo eso que elevaba a su ego, cuando encontró a Cristo, dijo, eso es pura caca, eso no sirve. Y eso me hace pensar en los filósofos. Porque uno lee, a mí me gusta leer, uno lee filosofía y uno, por ejemplo, en la vida de Platón. Sí. Tú lees a Platón
el Platón joven no es el mismo Platón de mediana edad, pero tampoco es el Platón de la, de la del- vejez. Y en la medida que van pasando los años, se vuelve el filósofo más místico. Y dice, todo lo que escribí anteriormente no no, sirve. no, claro. Eso es basura. Entonces, tú lees hay un alemán que no recuerdo el nombre, que es el filósofo del lenguaje. Al final dice, yo me voy a disponer a escribir este, eh, como contrarrestando lo que yo escribí Ok. anteriormente. Es como que lo anterior lo tengo porque en la medida que uno va creciendo y uno va abriéndose más a Dios, ¿no? Sí. A las cosas. Entonces, cuando uno encuentra a Cristo, que no todos los filósofos encontraron a Cristo. Nietzsche se murió y no lo encontró, y muchas, No, mucho. no muchas, la mayoría. Pero lo que quiero decir es que cuando uno encuentra a Cristo, todo lo demás lo tiene por basura. Aún el razonamiento más elaborado, y más intelectual y más, todo es basura. Este, todo es basura. Entonces, el mejor negocio de nuestra vida es seguir al Señor y servirle. Qué bueno y qué, bueno, importante y entenderlo desde la raíz de cómo el apóstol Pablo utilizó esta palabra como que era Ujú. excremento y él dijo, no, todo lo que hice, lo que fui, lo que pude, porque no solamente hablamos de lo que él era como persona, sino lo que estudió, la Sí, claro. riqueza, él dijo, todo esto lo tengo por cierto por, por Jesús, Por, en comparación no hay nada que se por compare. encontrar a Jesús. Entonces es importante que nosotros, y para ir cerrando esta serie, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que nosotros podamos ser como el apóstol Pablo, decir, todo esto lo tengo por pérdida, porque lo que realmente importa es seguir a Cristo. Claro. Entonces, bueno, bastante lindo, creo que fue este momento fue bastante enriquecedor. Y bueno, si quieres decir algunas últimas palabras para nuestros oyentes. Sí, yo creo que esta serie es importante revisarla, ¿sí? Porque es la esencia de la vida cristiana. Si queremos vivir la vida cristiana como debe ser vivida, debemos morir. No hay otra forma. Debemos el ego, anular el ego, morir y para encontrar algo más valioso que nuestro yo, que es Jesús. Si no, no. Si no es religión, Sí, sí, se sino convierte una todo. religión barnizada y como la mayoría de las religiones. Bueno, agradecido por este tiempo, Carlos. La verdad que fue un lindo tiempo. Esperamos, bueno, que este sea el primero de muchos podcasts que vamos a tener acerca de las series, hablando y respondiendo también preguntas que nos puedan hacer no solamente vía streaming, sino que respondiendo preguntas de los hermanos, porque a veces los hermanos es difícil que en tu 1 hora, 2 horas de lo que puede durar una predicación, poder darle todo el sentido que nosotros queremos Claro. darle a la palabra. Pero de allí también que puedan puedan realizarte preguntas. No, hoy la gente no se cala 2 horas. No, es Ni difícil, una, ni una. y aún es, 20 minutos si y acaso. aún es más difícil Sí. exponer, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, el sentido que él le quiso dar allí en 20 minutos. O sea, estamos hablando de impacto. Pero bueno, si nuestros oyentes tienen alguna pregunta, también la pueden colocar y esperamos, bueno, leerla y poderla responder, porque entiendo también de que hay preguntas que tienen respuesta y hay otras que la verdad que son un poco más complicadas. Claro. Sí, no todas las preguntas tienen respuesta. Sí, pero bueno, lindo tiempo y bueno, queridos oyentes, gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, saben que la pueden dejar en la caja de comentarios y bueno, esperamos poderlos ver en un próximo podcast. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, amigos invisibles.